Seguramente te ha pasado, te pones a practicar, quieres llegar a esa nota o sencillamente quieres disfrutar de cantar tu canción favorita y de repente llega la tensión, la voz está pequeña, apagada, constreñida y sobre todo también aparece mucho ruido mental de yo no puedo, es que esto no me sale, no me va a salir nunca, yo no valgo, ya soy muy mayor. Y si te dijera que el problema no es ni tu falta de talento ni tu edad. El problema es que tu cerebro de adulto está intentando protegerte y al hacerlo está cerrando la puerta al aprendizaje. Hoy, con el maravilloso ruido de los coches pasando y de los perros ladrando, vamos a descubrir cómo hackear tu biología usando la neurociencia para que cantar vuelva a ser algo natural, fluido y sobre todo divertido. Quédate hasta el final porque te voy a dar un ritual de 4 pasos para preparar tu cerebro antes incluso de emitir el primer sonido. Y te decía que tu cerebro cierra la puerta al aprendizaje y todo esto tiene una explicación científica, pero déjame antes que te cuente cómo lo descubrí. Y es que hace poco, y hace unos meses que estoy haciendo una formación, estoy recibiendo yo una formación que me está volando la cabeza y que me está cambiando la visión de todo, de prácticamente todo. Y lo que te voy a contar hoy es una de las cosas que he descubierto en esta formación, que es algo que yo instintivamente ya ponía en práctica y que funciona de una forma espectacular. Pero lo que yo he descubierto ahora es que esto tiene una base científica. Y yo hace muchos años que canto y hace muchos años que doy clases de canto. Y concretamente doy clases de canto a personas adultas que están empezando a cantar desde cero con 40 años, 50 años, 60, 70. Y algo que observo, un patrón muy común que observo en estas personas cuando llegan a la primera clase o al primer curso, suelen llegar a veces con dificultades para afinar, con voces muy cerradas, con inseguridades, con miedos, con vergüenza, porque muchas de estas personas o bien empiezan a cantar a esta edad porque no han tenido tiempo antes o que vuelven a cantar después de muchos años diciéndose que no valen, que no pueden, que no sirven o que ya es tarde para ellos. Y si alguien llega muy bloqueado a una clase y le hablas de técnica y de todo lo que está haciendo mal, lejos de ayudarle, lo que ocurre muchas veces es que se bloquea todavía más. Por eso, en el curso online que he terminado ahora recientemente, empezamos en abril, terminamos hace un par de semanas, he apostado muy fuertemente por algo que yo ya hacía antes, como decía, y que la neurociencia me ha validado, que es jugar. En este curso, como digo, nos pasábamos prácticamente la mitad de la clase jugando. ¿Cómo lo oyes? Jugando. Riendo, haciendo ruidos absurdos, haciendo el tonto. Y ni siquiera muchas veces cantando, a veces ni siquiera hablando. Muchos juegos serán con mímica, otros serán hablando, otros serán haciendo ruidos raros y algunos también cantando. Pero a lo que voy, en este curso apenas hemos hablado de técnica. Hemos hecho ejercicios, sí, pero apenas hemos hablado de técnica. ¿Y sabes qué pasó? Que las transformaciones fueron bastante espectaculares. Llegaban personas muy cerradas, como decía, con miedos, con vergüenzas, con la voz muy pequeñita y terminaron en el curso personas que cantaban desde otro lugar, mucho más libres, con la voz más conectada y sobre todo sintiendo mucha más seguridad. Y yo he dado cursos en los que me he centrado exclusivamente en hablar de técnica y obvio que también van bien, no te voy a decir que no. Pero yo creo que no son tan transformadores. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué es así? Pues para entender esto hay que entender cómo funciona tu cerebro. Tu cerebro no es estático, no es un disco duro fijo que se llena y ya está. Es una estructura viva, dinámica y que cambia físicamente a lo largo de toda tu vida. Y estos cambios, es lo que se llama la neuroplasticidad. Cada vez que tú aprendes algo nuevo, tus neuronas crean nuevas conexiones entre ellas. Y estas conexiones, si las usas, se fortalecen y si no las usas, se debilitan. Estas conexiones son posibles gracias a una proteína que actúa a modo de fertilizante para este proceso. Esta proteína se llama BDNF. Mucho gusto tenga usted. Quédate con este nombre, aunque es raro, porque más adelante volverá a aparecer. ¿Qué tendrá esto que ver con cantar?
Pues bien, cantar, al igual que ir en bicicleta o aprender a tocar un instrumento, es una habilidad motora compleja. Esto significa que para aprender a cantar, tu cerebro necesita crear nuevas redes neuronales. Y para crear estas nuevas redes, necesita estar en un estado adecuado. El problema está en que el cerebro adulto no siempre está en este estado. Y aquí es donde empieza a ponerse la cosa interesante. Cuando tú eras pequeño o pequeña, aprendías de forma prácticamente automática. Probabas, te equivocabas, volvías a probar otra vez y no había drama, no había juicio, al menos en la edad más temprana. No sé si tienes en mente algún niño de 1 año, 2 años, 3 años cantando. Solo canta, le importa un pito si suena bien o si suena mal. Es que no tiene conciencia de que pueda estar sonando mal. Igual está desafinando infinito, porque se suele desafinar mucho a esta edad. Probablemente se esté inventando la letra, porque probablemente ni siquiera sabe hablar bien todavía. Lo inventa, lo cambia, se lo desafina. ¿Le preocupa en algo? Cero. Ese es el estado ideal de aprendizaje. Y esto es porque el cerebro infantil está diseñado para absorber, porque necesita aprenderlo todo. Por tanto, la naturaleza es sabia y le pone en un estado en el que aprender sea inevitable prácticamente. Este cerebro está en un estado de neuroplasticidad prácticamente constante. Está abierto a todo, explorando sin parar. Sin embargo, el cerebro de un adulto funciona distinto, porque el cerebro de un adulto tiene otra prioridad. El objetivo del cerebro de un adulto es conservar y ser eficiente. Porque claro, tu cerebro como adulto ya tiene todas las redes neuronales creadas, ya tiene todos los circuitos internos, todos los patrones ya están creados. Entonces el trabajo y el objetivo de tu cerebro adulto es proteger estos circuitos, porque cambiarlos consume mucha energía. En neurociencia esto se llama sesgo de explotación. Es decir, prefiero siempre lo conocido porque gasta menos energía. Si yo cada vez que tengo que tomar una decisión tengo que inventar la rueda de nuevo, yo llegaría al final del día destruida. Entonces, cada vez que yo tengo que tomar una decisión, mi cerebro dice, este tema lo hemos tratado alguna vez, hemos tomado alguna decisión más o menos parecida a esto, vamos a ver. Y revisa todos los ficheros que tienes en la cabeza y tira de fichero antiguo. Cada vez que yo quiero ponerme a cantar, mi cabeza dice, yo ya he cantado antes, a ver cómo era esto de cantar, y busca entre los ficheros y tira de fichero antiguo. Entiéndase por fichero conexiones neuronales. O sea, que si tu cerebro ya conoce el patrón de cantar apretando la garganta, berreando como un pollo. No sé si los pollos berrean. Tú ya me has entendido. Si tu cerebro eso es lo que conoce, eso es lo que va a seguir perpetuando. Porque eso es lo mejor. Obviamente no. Lo hace porque es lo que gasta menos energía. Porque esto es lo seguro. Y esto, claro, es útil para sobrevivir en el día a día, por lo que decía. Porque si yo tengo que inventarme todo cada vez de cero, esto sería un agotamiento. Y esto, que es bueno para la supervivencia del día a día, es el enemigo número 1 para el aprendizaje. Para cualquier tipo de aprendizaje, pero entonces también, claro, para el aprendizaje vocal, para aprender a cantar. Y aquí además le sumamos otro circo. Esto hubiese sido demasiado fácil. Tenemos que complicarnos un poquito más la vida. Y es que además, cuando cantamos y no ocurre lo que yo quería que ocurriese, nuestro cerebro adulto activa el modo control. ¿Te suena de algo? Un poco, ni que sea. Confiésalo en los comentarios. ¿Por qué ocurre esto? Yo te lo cuento. Hay una región en tu cerebro que es la encargada de detectar cuando hay un conflicto moto entre lo que tú querías que ocurriese y lo que ocurre. Por ejemplo, yo quiero cantar una canción y yo quiero cantar como Los Ángeles, pero en realidad cuando canto desafino y berreo como un pollo. Y esto, que como decía antes, en un niño no es un problema, sobre todo con niños, insisto, muy pequeños, un error solamente le da un dato más y una nueva oportunidad para seguir explorando. En el adulto
Esto es la hecatombe. En el adulto el error dispara una alarma inmediata y esta alarma activa un automatismo. Y es que la cabeza le quita el control al cuerpo y se lo da a tu mente analítica. Esa mente que piensa, que corrige, que está pendiente de cada detalle, de cada mini detalle, de cada minúsculo detalle. Y se lo entrega para que ésta arregle el problema. Pero tú y yo sabemos que este plan no funciona. Porque cantar bien es lo contrario. Cantar es un movimiento automático, fluido, que debería salir del cuerpo sin que la mente intervenga. Y cuando metes la mente racional en medio de algo que debería ser automático, adivina qué. Tu cuerpo se rigidiza. Y además, por si esto no fuese poco, muchos adultos, igual no todos, pero sí muchos, ligamos nuestra identidad a cómo cantamos. Sí, cuando cantamos la voz no suena bien, no lo vivimos como una simple información. Lo vivimos, en muchos casos, como un fracaso personal. Y tu cerebro interpreta ese fracaso casi como una amenaza social. Soy la vergüenza de la raza humana por no ser capaz de cantar mínimamente bien. Y esto dispara el cortisol. El famoso cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol hace dos cosas muy concretas. Una, bloquea la liberación de la proteína BDFN que hemos comentado antes, que necesitas para generar nuevas conexiones neuronales, y también aumenta la tensión muscular. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vamos que nos vamos! O sea que el miedo normal no solo te incomoda, además, literalmente le corta el paso a tu cerebro para crear nuevas conexiones, las conexiones que necesitas para aprender. Y por eso el juego es tan eficaz, porque le devuelve al error su naturaleza real. Y es que no es un fracaso, es solo un experimento. Y entonces tú te preguntarás, muy bien preguntado, si el cerebro adulto tiene la ventana a la neuroplasticidad cerrada, ¿cómo la reabrimos? Y la respuesta, y esto es lo que dice la neurociencia, está en el juego. Porque el juego produce en tu cerebro un cóctel de neuroquímicos muy concreto. Libera dopamina, que a su vez genera motivación, placer y ganas de seguir. Libera el BDNF, el fertilizante que te permite crear nuevas conexiones. Si compartes el juego con otras personas, también se libera la oxitocina, multiplica todavía más la motivación y hace que el aprendizaje se sienta como una recompensa. Y baja el cortisol, que es la hormona del estrés que tensa la musculatura y por tanto que tensa tus músculos laríngeos. Cuando juegas, tu cerebro recibe la señal de que está a salvo, de que el error no es peligroso y de que puedes explorar. Y en este estado, las nuevas coordinaciones vocales se instalan en el cerebro mucho mejor, mucho más rápidamente y de forma más permanente. Mucho mejor que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo ejercicios con angustia y con ansiedad. Y con presión de tengo que hacerlo bien, lo estoy haciendo mal. Hay algo que dice la neurociencia que creo que es muy importante, los adultos no debemos olvidar, y es que el cerebro adulto no es menos capaz, solo es más selectivo. Y el juego es la forma de convencerle de que merece la pena gastar energía en algo nuevo. Así que vamos a practicarlo, vamos a practicarlo. Y te voy a dar 4 opciones muy sencillas para hacer antes de ponerte a cantar. Yo te diría, pruébalo y luego decide. Canta sin haber hecho esto y luego canta habiendo hecho esto y compara. Compara qué tal te sientes, compara qué tal reacciona tu voz. Insisto mucho en esto, no te creas lo que yo te diga, porque al final, chico, yo vivo mis experiencias y tengo mis ideas, pero no tienen que ni funcionarte a ti ni ser las tuyas. Yo no te quiero convencer, yo solo pongo sobre la mesa mis conocimientos, mis experiencias, por si a alguien le sirven. Paso número 1, mueve tu cuerpo serrano. 15-20 minutos antes de ponerte a cantar. No tienes que correr una maratón, no es necesario, pero sí sudar un poco. Puedes salir a caminar rápido, puedes saltar, puedes bailar. Muévete, suda un poco. ¿Por qué va bien moverte y sudar un poco antes de cantar? Porque el ejercicio físico hace que tu cerebro produzca una molécula que viaja al cerebro y activa directamente la producción del famoso ya en este vídeo BDNF. ¡Dame una B! ¡Dame una D! Por favor. Y así entonces estás ready para crear nuevas conexiones neuronales. Eso es bien. Paso 2. Justo antes de empezar, provócate alegría. Antes de cantar la primera nota, entra en un estado positivo de forma intencionada.
¿Cómo? Mira un vídeo que te haga reír. Piensa en alguien a quien quieres y que te da buen rollo cuando piensas en esa persona. Escucha ese mensaje de audio que cada vez que lo escuchas te mueres de la risa. Sonríe delante del espejo o de la ventana aunque te parezca forzado. No importa. Dices, ay, así, no importa. Porque tu cerebro no distingue tanto como crees entre una sonrisa real y una sonrisa fingida. Los efectos neuroquímicos son muy parecidos. Y hazte una promesa. Hoy cuando cante, cualquier cosa que no salga bien va a ser información y no va a ser fracaso. Prometido. Paso número 3. Apaga las alarmas. Y no me refiero a las del móvil, que tampoco estaría mal. Me refiero a 2-3 minutos antes de empezar, respira. Haz 2 o 3 respiraciones profundas. Estira el cuello, los hombros. No me refiero a que hagas una clase de yoga, 2-3 minutos, algo sencillo. Al respirar conscientemente, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el que le dice a tu cerebro que estás a salvo. Y eso reduce el cortisol, por tanto, reduce la tensión en la mandíbula, en la laringe y elimina mucha de la rigidez que nos genera la idea incluso de ponernos a cantar. El último paso sería que justo antes de ponerte a cantar los ejercicios que hagas, haz ruidos raros. Te imaginas que estás, yo qué sé, conduciendo una moto o un coche. Sonido de una bruja. O de un gato. O te imaginas que eres una animadora. ¡Wow! O también puedes hablar así por la nariz, leer el texto así por la nariz. Y cuando te pongas a cantar tu canción, cántala, por ejemplo, desde distintas emociones. Dices, ahora voy a cantar la canción o un fragmento de la canción como si estuviese muy contenta, muy contento. Ahora la voy a cantar como si estuviese muy triste, muy enfadada, muy sorprendido. O ahora la canto bailando, o ahora la canto caminando hacia atrás. Lo bueno de hacer sonidos raros y de jugar y explorar tu voz es que tu cabeza no asocia estos sonidos con el canto formal. Por lo tanto, es mucho más difícil que haya juicio, porque no hay expectativa. Y en ese espacio sin presión es cuando la voz empieza poco a poco a soltarse, a liberarse. Y esto no significa que la técnica no importe. Claro que importa y claro que hay que trabajar la técnica, pero la técnica sin un estado adecuado es como intentar plantar semillas en el cemento. Primero necesitas generar un estado para que la técnica pueda instalarse. Lo que hagas antes de ponerte a cantar y la actitud con lo que lo hagas es más determinante que los ejercicios en sí. Tu cerebro todavía tiene toda la capacidad para aprender. Solo necesita que le des permiso para jugar. ¿Qué tal se te da esto de jugar? Cuéntamelo en comentarios, que tengo curiosidad. Te advierto una cosa. Una vez empieces, ya no hay vuelta atrás. Espero que este vídeo te sirva, espero que lo pongas en práctica y espero mucho, pero mucho que cantes. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besito! Y que conste que esto no es algo... Y que conste que esto es una... Y si alguien llega... ¿En serio, la moto? ¿Really? Bueno, me estoy quedando sin luz. O sea, de verdad, ¿eh? Espero que haya suficiente. No solo te bloquea. Y entonces te preguntarás, muy bien, ¡uy, va! ¡Que me he oído el de esto! Bueno, no sé, he desencuadrado. ¿De neuro qué? Libera el libera el BD. Madre mía. Dame una B, dame una D, dame una N, dame una F. ¡PDF! Madre mía. María.